Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. You ready? Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Les saluda Jessica Torres y bueno, como cada viernes les llegamos a hacer a ustedes un programa accesible hablando de justicia. Y bueno, este programa es grabado y lo estamos haciendo a través de la sana distancia y las medidas sanitarias para poder seguir cuidándonos y ser responsables con la salud de los demás. El día de hoy tenemos una invitada especial, que es la maestra Nancy Correa Alfaro, quien es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para platicarnos sobre el tema de diputaciones migrantes, el cual ha sido un tema novedoso, que si bien existe legislación en la materia, bueno, ahorita se han tomado algunas acciones afirmativas y ha emitido el Tribunal Electoral algunas sentencias que garantizan el derecho y la participación de las personas mexicanas residentes en el extranjero para acceder a diputaciones migrantes, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional. Querida Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jessica? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y como dices, pues buscar generar también espacios donde se transmitan el quehacer de las autoridades de una manera más ciudadana y accesible. Muchas gracias. Amiga, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros, sobre todo para platicar por estos temas que realmente han sido novedosos, porque recientemente el Tribunal Electoral emitió criterios para que se adoptaran estas acciones afirmativas, pero bueno, ¿tú nos podrías explicar qué son las acciones afirmativas por cuanto a las diputaciones migrantes? Claro, sí, como dices, pues este ha sido el gran tema, yo creo, digamos, de nuestras recientes elecciones, ¿no? Bueno, de las que apenas van a ser, pero de este proceso electoral, y ya también lo fue del pasado. Generar acciones afirmativas que permitan a las personas que han sido históricamente desplazadas por prejuicios sociales, ya sea por su color piel, por su situación, su orientación sexual, ¿no? Incluso por su calidad indígena. Bueno, todo eso pues ha sido tema de discusión, te digo, de nuestras autoridades electorales, y pues lo más reciente, lo más novedoso fue esta acción afirmativa en favor de la comunidad migrante. Digo, no fue lo único más novedoso, porque es cierto que también es la primera vez que nuestros partidos políticos tendrán que postular candidaturas incluyentes a favor de afromexicanos, indígenas, ¿no? Eso ya había ocurrido en 2018, pero sí a favor de las personas con una orientación o preferencia sexual distinta, discapacitados, y la Sala Superior agregó esta acción afirmativa en favor de la comunidad migrante. Entonces, pues creo que tenemos que celebrar la decisión, porque ¿qué es lo que va a permitir? Pues por primera vez en la historia que personas mexicanos, ciudadanos y ciudadanas mexicanas que por cuestiones diversas ya no residen aquí en el país puedan ser votados. El derecho a ser votadas de las y los mexicanos migrantes, residentes en el extranjero. Actualmente nuestra ley restringe el derecho a ser, el derecho incluso a votar en favor de estas personas que viven en el extranjero, solamente para presidente o senadores. Es decir, no les permite ni siquiera votar para diputados. Y ya no se diga ser votados, eso ni siquiera está contemplado en la ley. Entonces, solamente, o sea, el estatus jurídico actual, ¿no? En nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es
los residentes en el extranjero solo pueden votar para estos dos cargos, no pueden ser votados. Entonces, por eso es interesante esta acción afirmativa, porque pues está yendo, digámoslo así, más allá de lo que ya dijo el legislador, ¿no? Y ahora, pues los partidos políticos tendrán que postular en todas las circunscripciones electorales que se divide el país, en estas diputaciones de representación proporcional, ojo ahí, representación proporcional, no mayoría relativa, tendrán que postular, te digo, personas que residen en el extranjero. ¿Cómo ves? Me parece muy interesante todo lo que nos comentas, sobre todo porque nos explicabas que son grupos desfavorecidos y desaventajados históricamente, que bueno, han sufrido una merma a sus derechos político-electorales, sobre todo por lo que comentabas, que tienen derecho a votar, pero no así a ser votados. Sin embargo, muchos decían que eran aproximadamente 12 millones de mexicanos tan solo residiendo en Estados Unidos, que bueno, no vamos a platicar sobre su estatus legal, sobre su estancia legal en Estados Unidos, pero ¿tú consideras que esta medida va a ser efectiva para este proceso electoral? ¿Crees que se pueda alcanzar una representatividad por parte de los mexicanos que residen en otro país a través de las diputaciones? Esto que dices de cuántos mexicanos viven fuera, ¿no?, del país. Y es que es interesante porque estas acciones afirmativas es cierto que están diseñadas para minorías históricamente desplazadas, pero pues cuando revisamos los datos de quienes viven, te digo, en el extranjero, pues una minoría así que digas insignificante, pues no son, ¿eh? Es decir, estamos hablando de más de 10 millones de personas que viven en Estados Unidos, ¿no? Que son personas que nacieron en México, en realidad, pero pues ya residen allá. Sin embargo, si contamos los que además han nacido ya allá, que son de hijos del padre o madre mexicanos, estamos hablando que se extiende a 26 millones de mexicanos de segunda y tercera generación. Personas con uno o ambos padres nacidos en México, o bien que también se autodefinen de ascendencia mexicana. Pero fíjate, 26 millones es muchísimo. Y es que esta acción no creas que surge de la nada, así que la sala superior se le haya ocurrido. No, en realidad, Fuerza Migrante es un colectivo que ha pugnado por ir abriendo estos espacios en los órganos de representación popular en favor de la comunidad. Entonces, ha sido gracias a la demanda de esta organización, ¿no?, y de ciudadanos que residen en el extranjero, que la sala superior, pues, les declara fundada esta omisión, ¿no?, de que no se les permitía ser votados, pero te digo, no surge de la nada, es un reclamo. Y pues claro, cuando uno revisa estos datos, pues entiendes por qué este reclamo, pues es una comunidad muy fuerte. Y es que hay que recordar que no porque te vayas de tu país, dejas de ser un ciudadano mexicano. No se pierde la ciudadanía por irte del país. Entonces yo creo que lo que ahorita me preguntas, bueno, a ver qué tan eficaz va a ser o cómo, si se va a lograr o no esta representación. A ver, es cierto que la obligación ahorita es a nivel candidaturas, no estamos diciendo que deban forzosamente, ¿no?, tener un espacio garantizado en nuestra Cámara de Diputados, que es la que ahora se va a renovar. No, es a nivel candidaturas. Pero pues bueno, al obligar a los partidos políticos a postular personas con esta calidad en sus 10 primeras posiciones de representación proporcional, pues sí te da un margen de posibilidad de que pues, pueda entrar algún migrante, ¿no? Pueda resultar electo algún migrante, algún ciudadano o ciudadana con esa calidad. Se elevan las posibilidades. Y esto es lo que se logra entonces con las acciones afirmativas.
te digo, no están asegurados los lugares, sino hay una alta probabilidad. En el caso de las comunidades indígenas, ahí sí forzosamente van a entrar indígenas, porque se reservaron distritos, ¿no? Donde solamente, en mayoría relativa, por ejemplo, solamente puedes postular personas con esa, que se autodefinan así, ¿no? Con bueno, que son indígenas en ciertos distritos. Entonces, ahí solamente podrás votar por esas opciones. Digo, en este caso, pues me parece que haberlo hecho en las listas de representación proporcional, pues obedece a un tema quizá de dificultad para hacer campaña. O sea, imagina, pues las personas que son electas por mayoría relativa, pues tienen necesariamente que tener un vínculo con el distrito al cual están representando. Entonces, pues para los migrantes quizá va a ser complicado, pues entendamos, ellos no viven aquí, ¿no? Digo, a lo mejor alguno bueno, quienes los partidos políticos decidan tener en sus listas, a lo mejor ya se adelantan, se vienen, ¿no? Previo a que si resultan o no electos, pero no es obligatorio, ¿sabes? O sea, las listas, las personas que van a ser postuladas en estas listas no necesariamente tienen que estar ya aquí, ellos viven fuera, ¿no? Entonces, qué complicado, digo, sería exigirles que pues ahora se vengan a hacer campaña, ¿no? En estos lugares de mayoría relativa. Entonces, por eso creo que guarda lógica hacerlo en esas posiciones. Pero no es que vayamos necesariamente, no sé cuántos migrantes vayamos a tener en este congreso, va a ser interesante ver ese dato, pero al menos ya les abres esa oportunidad por la que han venido reclamando en los órganos electorales. Y la verdad es que me parece muy interesante todo lo que nos estás comentando, pero ¿te parece bien si regresando del corte nos continúas dando esta explicación sobre cómo van a realizar las campañas o estas limitantes que se enfrentan las personas que viven en el extranjero para poder acceder a estos cargos de elección popular por cuanto a las diputaciones, con independencia de que no vivan en el país, pero como lo comentabas, su calidad de ciudadano mexicano no se pierde por el simple hecho de vivir en otro país. Regresamos en un momento, no le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos otra vez aquí en Luchando por la Justicia por Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos conversando con la maestra Nancy Correa Alfaro, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos está contando sobre las acciones afirmativas respecto de las diputaciones migrantes para las personas mexicanas que se encuentran en el extranjero. Antes del corte nos estaba platicando sobre la calidad ciudadana que tienen los mexicanos residentes en el extranjero, la cual no se pierde por vivir en otro país. Y por lo tanto es que ellos tienen el derecho no solamente a votar, sino también a ser votados, y es por ello que nos explicaba de las diputaciones migrantes a las cuales van a tener acceso, que si bien no está garantizado que vayan a ser efectivas en cuanto a la toma del cargo, bueno, ya se está previendo su participación en los procesos electorales de este año. Querida Nancy, ya estamos de vuelta y continúa platicándonos sobre el tema de la ciudadanía que no se pierde y que, bueno, no se pierden los derechos político-electorales por vivir en otro país y que permite a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero tener acceso a un cargo de elección popular. Claro, sí, mira, pareciera que ahora sí contándolo, pues que la cuestión estaba muy obvia, ¿no? Así, pues sí, ¿por qué no iban a poder participar, ¿no? En las elecciones? Parecería muy obvio, pero el INE les negó esta posibilidad. El INE consideró que, pues, nuestro marco jurídico vigente no lo contemplaba y que hacerlo en ese momento, pues
era ya apresurado, ya estábamos avanzados en el proceso electoral, y pues, digamos, consideró que había pues un obstáculo, digamos, tanto fáctico, bueno, material como jurídico para hacerlo. Entonces, pues, la sala superior revisa estos obstáculos, por decirlo así, jurídicos, y a ver, se da cuenta que el principal obstáculo jurídico es el requisito, ¿no? De los requisitos de elegibilidad para ser diputado o diputada federal están en el artículo 55 de la Constitución Federal, y lo que nos dice es que tienes que ser originario de la entidad federativa en la que se haga la elección, o vecino de esta, pero con una residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, pues que si tú eres un migrante, ¿cómo vas a cumplir con una residencia efectiva? ¿No? En el caso de participar, pues tanto por mayoría relativa como por representación proporcional. O sea, eso es indistinto. Nada más se exige la residencia efectiva, ya sea en el distrito, ¿no? O bien en la circunscripción electoral, dependiendo, digo, si es mayoría relativa o representación proporcional. Pero este requisito, entonces, ¿cómo lo salvas para las personas que no viven en el país? Bueno, pues lo que dijo la sala superior es que en realidad esto se trataba de una cuestión de interpretación constitucional. Que había que interpretar esta exigencia, ¿no? En conjunto, de manera sistemática, con el derecho a ser votado. Y el derecho a ser votado, pues se lo reconoce la Constitución a todos los que tienen la calidad de ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿por qué vas a limitarles a quienes, ok, es cierto que ya no residen aquí, pero pues que no han perdido, como te decía, su derecho a ser votados? Entonces, era armonizar ambos derechos y en realidad, pues, generar un efecto, digamos, optimizador, ¿no? De potenciador del derecho a ser votado, de leer digamos, requisito constitucional, leerlo en clave pro persona, como lo exige el artículo primero constitucional. Entonces, te das cuenta, es una interpretación sistemática de 3 artículos que llevan a la sala superior, a nuestros intérpretes constitucionales en materia electoral, a decir, bueno, es que, ¿cuál impedimento? ¿No? Decía el INE, es que solamente, pues, o sea, si el legislador no lo contempló, pues nosotros tampoco podemos hacerlo. Y eso también fue uno de los aspectos que, pues, se cuestionó o se discutió, ¿no? En las ponencias o digamos, en las sesiones que tuvieron los magistrados al ver este asunto, si era o no factible ir más allá de lo que había establecido el legislador, porque te digo, muy fácil puede ser esta lectura sistemática de las normas, pero lo que es cierto es que el legislador ordinario, secundario, ya había tomado una decisión, ¿no?, sobre la participación de los migrantes en los procesos electorales, y esta era de no participas, ¿ves? O sea, no puedes, solamente puedes votar y en 2 cargos, pero no puedes ser votado. Esa era ya la decisión del legislador. Pero pues es que tú sabes, es normal que cualquier norma pues esté sujeta a un control constitucional, y no porque así ya lo hubiera decidido el legislador, el Tribunal Electoral como Corte Constitucional, ¿no?, especializada, no pudiera decir si la norma podía interpretarse o no de otra forma. Ahora, otro de los temas es, bueno, y podemos, en este punto en el que estamos, las sentencias del 24 de febrero, ¿no? Es decir, todavía no habían iniciado las campañas, todavía tampoco se había llevado a cabo el registro, pero si en ese punto podías tú obligar a los partidos a modificar a lo mejor sus decisiones ya internas sobre sus candidaturas. Y pues también lo que se vio es que claro que hay tiempo. El tema del registro de candidaturas, ya hay, digamos, un criterio muy claro, que es que no son actos irreparables. Es decir, si tú al día de hoy, ya con el registro incluso, ¿no?, te das cuenta que a lo mejor el partido político vulneró
el derecho de algún otro militante, no pasa nada, puedes revocarle la decisión de la candidatura que postula y decirle, a ver, repon tu procedimiento, ¿no? Y dale garantía de audiencia a tu otro militante, ¿no? Yo qué sé, hay formas de todavía reparar esos derechos, a diferencia de cuando ya tomaste posesión del cargo. Ahí sí, ya ni cómo hacerle. Pues ahorita estamos a tiempo que los partidos políticos, estábamos a tiempo, ahorita ya, pues ya los partidos ya debieron de haber cumplido con esto. Pero en ese momento, al 24 de febrero, y el INE una semana después emitió ya los lineamientos sobre esto, estábamos, te digo, en perfecta oportunidad de darle a los partidos políticos de cumplir con esta nueva acción afirmativa. Aquí comentabas algo bien interesante que quisiera que nos aclararas. ¿Se invade o no la facultad reglamentaria que tienen ya sea los congresos locales o el Congreso Federal, por cuanto al hacer uso de estas acciones o de estas medidas progresistas que como nos los comentabas, era en pro persona, en beneficio de la persona, de un estudio convencional, es decir, del análisis comparado y del estudio de la Constitución y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, pero bueno, es esta adopción de estas medidas, por ejemplo, de las diputaciones para personas mexicanas que residen en el extranjero, ¿invaden la facultad reglamentaria que tiene el legislador? Mira, desde mi punto de vista, es que pensar que el trabajo que hacen los tribunales constitucionales es una invasión, pues, o que excede, o podría exceder del papel del tribunal electoral, pues yo creo que es desconfiar, ¿no? Desconfiar de las funciones y de los amplios poderes que tiene, te digo, de control constitucional. Entonces, a ver, sí es cierto que son decisiones activistas, claro, y sí es cierto que digamos, en los hechos se traducen en modificar el contenido de las leyes, porque ahora mismo, te digo, si tú lees la ley de instituciones y procedimientos electorales, la ley general, pues no les permite ser votados. Entonces, la sentencia en realidad está modificando la norma, por lo tanto es una sentencia activista. Pero, pues te digo, yo creo que debemos de confiar en que este activismo judicial, pues, sea encauzado en este tipo de a este tipo de asuntos, es decir, asuntos que expanden derechos, que maximizan oportunidades de grupos desaventajados, o bien con el tema de las mujeres, de la paridad de las mujeres, o a favor de la igualdad de los géneros, no sé. Muchas gracias, amiga, por tus comentarios y por tu aportación el día de hoy para Luchando por la Justicia, por Ciudadana 660. Nos encuentran para cualquier observación y duda o comentario a través de Twitter como Jessica-Torres. Y Nancy, ¿nos puedes dar tu medio de contacto para que cualquier duda te busquen? Pues estoy como Nancy Correa Alf, Twitter, y Nancy Correa Alfaro en Facebook. Me daría mucho gusto pues seguir en contacto con la gente que nos... Pues muchas gracias. Este fue el programa del día de hoy, Luchando por la Justicia 660. Nos vemos a la próxima. Luchando por la Justicia promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la Justicia. Luchando por la Justicia.